Hola amigos, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda para el Influyente Televisión. Bueno, todos hemos oído del último derrame de una empresa minera en el mar, que dicen que no fue grave. También hemos oído que hay dos líderes, que hay un líder que se refugió en Canadá y ahora es senador de la Cuarta Transformación, y que una promesa presidencial que van a rescatar los cuerpos de los 63 mineros que murieron hace ya 13 años en Pasta de Conchos. Y para hablar del tema, que no es sencillo, está con nosotros un especialista, es el diputado Carlos Pavón, diputado del PRI. Él es zacatecano y es líder del sindicato de mineros. Ya nos explicas ahorita de qué parte del sindicato, porque hay gentes que se abrogan ese liderazgo. Oye, primero, ¿cómo está el liderazgo del sindicato minero? ¿Tú eres el líder? ¿Es Napoleón, es Napito o quién es? Somos dos sindicatos diferentes, mineros, y hay más sindicatos, la CTM, la CROC, hay varias organizaciones que tienen sindicato minero. Nosotros somos uno de ellos, pero nosotros estuvimos en el sindicato minero que representa a Napoleón Gómez Urrutia. Oye, con esta llegada del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, parece que va a haber otro modelo de sindicalismo en México, con la reforma laboral. Ahora las elecciones de dirigente van a ser diferentes. ¿Ustedes se sienten amenazados por esa reforma? Realmente no amenazados, pero aquí sí atenta contra la libertad sindical, porque los únicos que pueden validar quién permanezca en un liderazgo local o nacional son los propios trabajadores, los que son los que mandan. No le tenemos, vemos bien que sea democrático, que sea con voto directo, secreto e indirecto. Entonces la reforma laboral en ciertas partes pues lo vemos bien, hay cosas que atentan contra la libertad sindical y pues realmente es una reforma laboral que no nos da una luz realmente de lo que va a ser el sindicalismo a futuro, sino que esto permite la intervención del Estado hacia los sindicatos que están violentando los convenios de la OIT, el 87 y el 98. Entonces son prácticamente situaciones que no se valoraron bien. Nosotros siendo diputados lo prevenimos, lo comentamos y vemos una ley que no tiene pies ni cabezas. O sea, no estás de acuerdo con esta reforma. No, en una parte es no, y nada más estoy de acuerdo, en lo que sí estoy de acuerdo es en la elección, de que sea democrática, que no está bien especificada tampoco, y en rendición de cuentas. Oye, ¿tú ves en esto la intención gubernamental de desmantelar todo el antiguo sistema setemista y crear un nuevo sindicalismo más afín a la Cuarta Transformación? Ese es uno de los problemas, donde atentan contra la libertad sindical, porque quienes son los que deben decidir quién son sus dirigentes son los propios socios de cada sindicato. Entonces prácticamente ahí ya está la intervención del Estado, si es así, y el Estado no debe de intervenir en ninguna determinación. Inclusive el presidente ha dicho que él no va a tener sindicatos a modo, pero vemos a unos que se cobijan que sí. Entonces prácticamente sí hay una lucha ahorita, ya empezó, una cosa es la libertad sindical y otra es libertinaje, que se cobijan con la Cuarta Transformación y que están avalados por la Presidencia de la República. Oye, con esto tú verías en riesgo la permanencia de la CTM con esta nueva reforma laboral y este nuevo gobierno. No, no lo vería en riesgo porque al final, como vuelvo a repetir, los trabajadores son los únicos, los responsables de nombrar a sus dirigentes. Que haya cambios, no lo sé, pero ellos deciden si continúan o no. Y lo que ha sucedido, de libertinaje sindical, que se crearon organizaciones que dijeron que vamos con la Cuarta Transformación y prácticamente para poder desmantelar las organizaciones que ya existen. Entonces, esa es una situación que es la intervención del Estado, aunque no lo hace directamente, pero ellos se encargan de manifestarlo en todos lados. Oye, ¿tú verías como pretexto para el surgimiento de nuevos líderes como Pedro Aces o como el mismo Napoleón Gómez, que pudiera ser el nuevo Fidel de esta Cuarta Transformación? Bueno, a Pedro Aces, pero realmente sabemos que es un empresario, que es de trabajador no tiene nada, realmente. Y esa es la parte que sí no concuerda con el viejo sindicalismo. Realmente el viejo sindicalismo todos eran
trabajadores habían surgido de la base trabajadora. Ahora quieren hacer líderes que no surgen de la base trabajadora. Napoleón tampoco nunca fue trabajador, ni ha sido trabajador minero. Él heredó el sindicato de su papá, que sí fue trabajador. Entonces prácticamente, pues esos son las clases de liderazgos que ven un oportunismo político, autonombrándose defensores de los trabajadores, pero que de trabajadores no tienen absolutamente nada. Oye, ya que tocamos el tema de Napoleón, se dijo que durante su exilio en Canadá usó la influencia y el cobijo de sindicatos canadienses mineros. ¿Tú lo ves así? Sí, yo inclusive estuve en el sindicato, yo fui parte, yo fui 20 veces a Vancouver, me consta de la relación que tiene con los steelworkers de Estados Unidos y Canadá más que nada, y pues sí, lo protegieron, porque aquí lo que nosotros veíamos en aquel entonces que se quiere formar un sindicato en América Latina y manejado por los steelworkers. Entonces Napoleón es una parte y así irse hacia el sur y hacer un solo sindicato. Lo trataron de hacer en Europa, pero ya no los aceptaron como dirigentes. Y ellos son los que quieren encabezar el sindicalismo en el mundo. Oye, ¿es cierto que vivía como marajá en Vancouver, Napoleón? Sí, efectivamente, él vivía con muchas comodidades, tenía, bueno, él prácticamente estuvo en un autoexilio, pero con todas las comodidades sabidas por él. Hay que entender que Napoleón es una persona que está acostumbrado a vivir bien y no a vivir como un trabajador. Por eso, si no es trabajador, nunca se ha sentado con un trabajador a comer en una planta, en una mina, a convivir, y mucho menos la esposa se levantó a hacerle su lonche. Entonces esa es una gran mentira que siempre hemos dicho, ¿eh? Prácticamente él se autonombra un dirigente sin haber sido un trabajador. Oye, ¿y con qué dinero vivía como rey en Vancouver? Con dinero del sindicato. Inclusive él, lo podemos decir que es el padre del outsourcing, en la minería no existía. Llegó él y la creó cobrando unas cantidades exorbitantes para las empresas. Llegó hasta el tema, hasta la Secretaría de Trabajo, siendo Carlos Abascal el secretario de Trabajo, Fernando Franco subsecretario de Trabajo, y ahí se convenció a los empresarios para que pagaran esas cantidades, que fueron bastantes. Entonces ahí dinero pues iba directamente para pagarle toda su permanencia, inclusive nosotros por indicaciones de él en las convenciones sacamos acuerdos con la gente para que toda su instancia, inclusive, no nomás la instancia, pagarle todos los abogados que absorbieron todo el tema del 55 millones, de todo lo que abogados nacionales, internacionales, todo lo pagó el sindicato. 55 millones te refieres a lo que dicen que robó de cuotas a los trabajadores, ¿verdad? Que no ha dado cuenta de esos 55 millones y los cobró. Él, lo que se quejan los trabajadores es que los que tienen derecho a esos 55, y él se autonombró representante, sí existía el representante del fideicomiso que era su papá, y él lo asumió. Entonces cuando se determina la cantidad de cuánto va a negociar el 5%, que son los 55 millones de dólares, nunca hizo una asamblea de los interesados para darles a conocer las negociaciones ni absolutamente nada. Negoció en la Secretaría de Trabajo, la empresa le pagó 55 millones por esos 5%, pero se había quedado que se iba a repartir entre los trabajadores, cosa que no sucedió. Oye, a pesar de todo eso, lo llama Andrés Manuel López Obrador, lo invita a senador. ¿Por qué crees que lo haya llamado a integrarse a la llamada Cuarta Transformación? En inicio, inclusive por mismo Napoleón Gómez Urrutia, supimos que López Obrador tiene cierta relación con un líder en Inglaterra, que inclusive aspira a ser presidente. Entonces ese fue el contacto donde le pidieron que pues se trajera a Napoleón, y esa es la primera negociación. Nosotros sabíamos que Napoleón y López Obrador no habían tenido plática alguna hasta ahora que está como senador. Entonces prácticamente ese fue el pedimento que le hicieron. Lo traen como porque lo hacen ver como un perseguido político, lo hacen ver como que los gobiernos lo querían acabar con él, que querían acabar con el sindicato, y esa fue una gran mentira porque el sindicato sigue vigente. Oye, fíjate que es muy interesante lo que dices, que los canadienses se quieren apoderar, entiendo, como líderes mineros de toda América Latina,
Y Andrés Manuel lo que quiere hacer también, el presidente, es también ser un líder de América Latina por todo lo que está viendo en Centroamérica y todo eso. ¿Crees que tenga algo que ver con eso, el que se haya apoyado en La verdad es Pito? que posiblemente sí. Yo sí recuerdo cuando toma posesión el presidente de la República el 1 de diciembre, uno de los invitados eran los steelworkers a la toma de protesta del presidente, que ahí los vimos. Entonces prácticamente es una relación internacional que yo creo que quieren aprovechar pues, para varios temas, no nomás para ese. Está bien interesante. Aparte del apoyo presidencial a Napito, ¿tiene fuerza propia? ¿Tiene seguidores en el sindicato que él encabeza? En algunas secciones que representa, bueno, prácticamente entre la base no lo tiene entre la dirigencia. La dirigencia locales pues son los que lo imponen a la gente, inclusive no responden ya a los llamados de Napoleón, y bueno, pues así se quedaron acostumbrados. Entonces ese es el viejo sindicalismo. Entonces no es un sindicalismo moderno, ni él quiere vivir un sindicalismo como hace 40, 50 años, de imposiciones. Él quiere dar a entender que está preocupado por los trabajadores y en ningún momento lo vemos así. Aquí hay un tema muy importante, antes de pasar al otro tema, es que él es nacionalizado canadiense. ¿Se dijo eso? No, sí es. Que estaba imposibilitado. Estuvo imposibilitado para que fuera, pero se pasaron todo, dejaron permitir y es senador. No se ha sabido que haya renunciado a la nacionalidad canadiense, sigue teniendo las dos, no hay ningún elemento. Y aquí lo principal es que él está trabajando para los steelworkers de Estados Unidos y Canadá. Con el Tratado de Libre Comercio Rural, con el TENMEC, actualmente, él no sabemos para dónde va a jalar, si para los mexicanos o para los canadienses estadounidenses. ¿Por qué? Porque él está criticando mucho la minería en México, porque hay empresarios mineros estadounidenses y canadienses. Entonces ellos lo que buscan que las inversiones se vayan para sus países. Ellos están haciendo su trabajo. Nosotros defendemos la minería, ¿por qué? Porque es fuentes de trabajo de mucha gente mexicana. Entonces, aparte de los empresarios mexicanos, hay empresarios canadienses, hay empresarios hindúes, hay empresarios de todo el mundo, pero también hay muchos canadienses. Entonces ellos buscan que esa inversión se vaya a su país. Ellos están haciendo su trabajo como sindicato y trabajo para sus connacionales. Y aquí con nosotros, con la ayuda de Napoleón, es en contra de los trabajadores, porque inclusive ahora ya habla que va a seguir con un tema de una ley minera donde prohíba muchas cosas y hacer muchas cosas diferentes. Entonces prácticamente, y no va encaminado para crear empleos, va encaminado para que haya desempleo. Ahora, y entonces estarías viendo el riesgo de una traición del Napito a los mineros mexicanos. Ya le existe desde que llegó, ha sido una traición. Inclusive, en un tema interesante, nosotros cuando él llega, se enferma don Napoleón y nosotros estamos ahí, yo era delegado, entonces nos dice que don Napoleón quiere que él sea el secretario general, y éramos institucionales, dijimos está bien, y en una entrevista en un programa nos dice que su papá no quería que fuera líder sindical, y de veras si hubiéramos sabido en ese momento, no lo hubiéramos apoyado nadie. Entonces prácticamente creamos un Frankenstein. Nos dice que, bueno, por su estudio, que tiene maestría, doctorado, pero yo creo que no ha sido bueno porque nunca ha vivido su profesión. Qué barbaridad. Oye, ¿y crees que esta traición, como tú dices, que se está gestando en el sindicalismo, cuando menos minero en México, sea del conocimiento del presidente? No lo creo, no lo creo que el presidente lo sepa tal cual, pero nosotros lo vivimos, o sea, nosotros vivimos ese tema, platicamos con los steelworkers, platicamos con eso, inclusive una detentación que hicieron a una maquiladora ahí en Acuña, que perdió Napoleón el recuento después también de casi 10 años de estarlo, y era financiado por unos finlandeses que eran los dueños, eran el sindicato, la empresa era finlandesa y eran sindicatos finlandeses, y los steelworkers, a mí me tocó estar en las reuniones donde se pedía que se presionara a la empresa para que se regresara a Finlandia y Finlandia y la inversión no se quedara aquí en México. Inclusive lo financiaban económicamente. Nos reuníamos una vez al año en el mes de diciembre y se valoraba cómo iba caminando
para eso. Después los finlandeses la vendieron a otro, pero el problema siguió, que ahorita actualmente pues, los sigue teniendo la CTM. Oye, y en este diferendo, ¿qué papel juega el Grupo Minero México, que pues es el más fuerte de aquí y que parece que está siendo atacado porque Germán Larrea, el director, no tiene buena relación con el presidente y porque acaba de haber un derrame al mar y el Napito también ha criticado eso? ¿Qué papel juega el Grupo Minero? ¿Está siendo atacado también o qué? Sí, ha sido atacado, pues es una empresa grande, es una empresa económicamente fuerte, pues es el que compró la concesión cananea, Nacosari, cuando eran paraestatales, y fue donde salieron los 55 millones de dólares. Entonces prácticamente Napoleón envidia a los empresarios mineros. Se le ve su enojo porque él hubiera querido nacer precisamente en ese ámbito de riqueza, que no lo tuvo. No tuvo mano porque su papá, pues, aunque era un líder, vivió pues más o menos bien, o sea, no ostentó nunca lujos, que él sí los ostenta, y prácticamente es una situación que él ataca a la gente, como que le tiene envidia a los empresarios, como que quiere acabar con los empresarios porque quiere seguir con él. Y un tema interesante, cuando estábamos ahí con él quería prácticamente ser tan fuertes como es los maestros, como es el sindicato de petróleos, inclusive que se le pagara todas las cuotas que reciben las paraestatales, pero pues hay que reconocer que las paraestatales todo lo manejan políticamente, y trabajando con empresas particulares o privadas, pues ellas protegen más su inversión que una empresa pública. Entonces la empresa pública, si no hay dinero, pues le inyectan, y las empresas privadas, pues no, si no hay dinero, pues quiebran. Allá al Grupo México se le acusa de dañar el sistema ecológico del país con esos derrames. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, efectivamente la nota han salido, pero se le da más nota a lo malo que a lo bueno. Entonces prácticamente han reconocido que hubo un derrame, se han hecho estudios y según el mismo de la Semanal dicen que no fue tan, que no es tan contaminante, pero bueno, insiste Napoleón porque él trae un pleito ya muy personal con Germán Larrea. Entonces él quiere, como lugar, utilizar al Estado para hacerse. Pero aquí desgraciadamente también hay una cuestión para Napoleón, que tiene muchos miles de empleos. Que es más útil Germán Larrea en México que Napoleón. Sí, pues es el que da los empleos, ¿no? Pues es el que da los empleos. Oye, diputado, y en otro asunto, el actual gobierno, cuando recién llegó, prometió a los deudos de los 63 mineros que murieron en Pasta de Conchos rescatar los cadáveres. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Tú crees que se pueda? Mira, aquí hay que ser honestos y yo creo que hay que decir la verdad. Napoleón también abanderó esa cuestión, que él salió huyendo cuando pasó esto. E inclusive te puedo decir, ese también es otra falsedad. Inclusive yo le digo que Napoleón es un mitómano. ¿Por qué? Porque un mes antes él formó una comisión para hacer convenios de terceros. Yo formé parte de esa comisión y otros dos compañeros. Y un mes antes, exactamente el día 19 de enero, firmamos un convenio para que entraran a trabajar terceros. Y si recuerdan, la mayoría de la gente que falleció es de una constructora, que no eran sindicalizados, y hubo sindicalizados. Cualquiera son malos. La cuestión es de que él nunca se preocupó por vigilar el estado que guardan las minas. Él critica la inseguridad, pero no hace nada por practicarla. Y aquí el sindicato, nosotros, sindicato del Frente, reconocemos que tenemos una gran responsabilidad independientemente de la empresa, independientemente, sabemos que los trabajadores también tienen responsabilidad, porque la seguridad cada quien la tenemos que practicar. Entonces nosotros hemos ido trabajando con esto y hacer conciencia con nuestros compañeros que los que trabajan, en primer lugar, los que llegan al lugar son ellos son los que deben decidir, este lugar es inseguro, yo no trabajo. Entonces nosotros hemos llegado a hacer compromisos con los directores de las empresas que nosotros representamos y estamos facultados para que la gente no trabaje. Entonces tenemos que hacer una especie de conciencia, porque siempre se piensa que la empresa es la que tiene responsabilidad de toda la seguridad. No, la empresa es de cuidar a sus trabajadores, son los trabajos de cuidarse, el sindicato de vigilar que se haga y la autoridad. Entonces aquí es una gama de cosas que nosotros tenemos responsabilidad. Cuando pasa un accidente, el culpable es alguien, ¿no?
pero nunca reconocer que no hicimos lo suficiente para que ese accidente no llegue. Nosotros buscamos que la minería se considere como una empresa segura, como cualquier trabajo, ¿verdad? Porque inclusive nosotros lo vivimos, van a trabajar gentes nuevas y los familiares, ojalá Dios te ayude y a ver cómo te va, porque la imagen que se tiene de la minería es muy diferente, que inclusive yo los puedo invitar a una mina para que conozcan que no son así las condiciones o actual. Sí hay minas todavía en condiciones muy precarias, pero yo creo que van caminando ecológicamente y de acuerdo a la seguridad. Inclusive se ha bajado bastante la cuestión de seguridad de las minas. Sí suceden, como suceden en muchos. Oye, y entonces, ¿por qué crees que el gobierno de la Cuarta Transformación haya dicho que va a rescatar los cadáveres cuando en ese tiempo se habló de que hubo 600 grados, el calor que produjo la explosión y una onda expansiva muy fuerte? ¿Qué se encontraría ahí? Bueno, aquí no hay más que tres. Una, si fue una explosión y un incendio, pues ese es mineral carbón que alcanza arriba de los 1000 grados. El carbón se utiliza para la fundición, las fundidoras para fundir el fierro, el oro, todo. Esa es una. Y al prenderse agarra una temperatura de más de 1000 grados. Dos, si fue una explosión, pues también es difícil saber porque no se sabe ni si ha llegado al lugar. Y tres, bueno, si fue una explosión que nomás fallecieron ahí la gente, se encontrarán cadáveres, pero hay tres posibilidades. Entonces yo creo que apuestan a encontrar algo, pero también hay una posibilidad de que no se encuentre nada. Tú, experto en cuestiones de minería, ¿ves factible que se hagan trabajos para llegar al lugar del accidente? Sí, bueno, sí es factible, yo creo que para las dudas que existen ante la sociedad, más que nada, no darle gusto a nadie, sí hay una posibilidad, inclusive nosotros, inclusive al sindicato nos llegó un estudio, todavía estando en el sindicato, en qué condiciones estaban, porque también se trató de buscar la manera de rescatar, y lo que llegamos y nos topamos es que no era factible por la inseguridad que existe, el gas que existía. Entonces ahí se suspendieron las obras precisamente porque en vez de fueran 63 gentes que fallecieron desgraciadamente, muy penoso, hubieran sido más. Entonces, en el momento, ahorita una mina abandonada y poderla rehabilitar para dar con el lugar, yo creo que también sirve a tu tiempo y va a llevar un buen gasto en ese aspecto. ¿Tú no lo recomendarías? Pues yo como ciudadano sí me gustaría saber qué pasó, como todos, pero es una cuestión que si se viera un riesgo para la gente que estuviera ahí, pues no hacerse, ¿no? Porque es una mina abandonada y estamos seguros casi, porque son minas que producen mucho gas, precisamente esa es una de las cosas, el peligro que existe en todas las minas de carbón, no es en mina general. Distingamos que una mina de carbón es un riesgo y una mina de metal es otro riesgo. A lo mejor un mausoleo en memoria de los caídos o algo así estaría bien, ¿verdad? Bien. Sí, y yo creo que pues hablarle a los familiares con la verdad de las posibilidades que pueden suceder y que sean conscientes de lo que tienen. Yo estoy de acuerdo con los familiares, quieren tener el cuerpo de sus familiares para tener dónde ir a rezarles y a visitarlos, estamos todos de acuerdo en esa posición, pero también yo creo que más que nada que se utilice políticamente, se debe de utilizar, yo creo que moralmente y no hacer ilusiones. Que no se les engañe, ¿no? No se les engañe, se les diga la verdad y yo creo que pues si resulta algo, pues es bienvenido, ¿no? Entonces es una situación que no criticamos, que se intente, pues qué bueno. Sí. Oye, diputado, y en tu tarea ahí en la Cámara en San Lázaro, ¿cómo te sientes en una fracción muy chiquita, muy casi chiquitita, de la chiquillada, dijera? Somos la chiquillada, aparte. Bueno, la verdad me siento bien, hay gente, somos 47 diputados del PRI, hay gente con mucha experiencia, la verdad, con mucho debate. Aunque no ganemos las votaciones, pero el debate sí lo dan. Bueno. Y mis compañeros, todos los que, desde el líder René Juárez, hay 13 gobernadores, hay gente que ha trabajado en temas de diferentes partes, en Hacienda, en el Poder Judicial. Y yo creo que somos de los menos experimentados en este aspecto, pero somos 47, pero la verdad es un equipo muy sólido, es un equipo muy chambeador y es un equipo que le gusta debatir. Entonces, inclusive todos los acuerdos que se llevan al Pleno, se discute, René Juárez nos reúne antes de cada
de cada sesión, extraordinaria o ordinaria, y se ven los puntos que van a hacer y se toman los acuerdos de las decisiones que van a tener. Hemos tomado decisiones que, bueno, nosotros ahí sentimos que hay que darle herramienta al presidente para que se gobierne el país, que también a veces somos criticados, a veces nos dicen PRIAN, a veces Primores, pero bueno, siempre llevamos, inclusive aunque seamos poquitos, pero siempre llevamos algo de ganancia. Oye, y aprovechando tu visita, van a ser las elecciones internas de un PRI bastante disminuido y pues se atacan los tres aspirantes, las dos aspirantes y el aspirante que todos dicen que es de la cúpula. ¿Tú ves, como muchos dicen, ya una elección arreglada, que Alito será el nuevo presidente de tu partido? Mira, yo te voy a ser honesto, a mí no me han sugerido absolutamente ningún candidato. Yo que te pueda decir que ya está manejado, esto no te lo puedo, no me consta. Yo estoy dentro del grupo parlamentario del PRI, ahí se tocan temas y cada quien tiene su punto de vista. No ha habido un acuerdo por votar por X o cual candidato, pero más que nada nosotros lo que creemos que independientemente de las elecciones, cuando termine, gane quien gane, deben de buscar la unidad precisamente que tanto necesita el PRI, y ahorita pues sí disminuido hasta cierto punto. Es retomar por qué nació el PRI y acercarse mucho a las bases. Diputado, ¿algo con lo que quiera cerrar? Ahí está la cámara, un mensaje del que no hemos hablado. Yo nada más quiero tocar un tema que hoy se presenta, que es el tema de que se cumplen 2 años de estallamiento de 3 huelgas. Ese tema es interesante porque ese tema de las huelgas se hicieron para beneficiar a Napoleón Gómez Urrutia. Inclusive él habla de que nunca hubo intención de arreglar este tema. Siempre hubo intención, porque yo formé parte del sindicato, yo fui parte de una comisión que inclusive ahorita nos molesta que se diga que nunca hubo intención y que se engaña al presidente, porque el presidente quizá no conozca el tema de fondo, pero sí hubo intención, inclusive siendo secretario de Trabajo Javier Lozano. Llegamos a un acuerdo de revisar toda la mina en cuestiones de seguridad, y intervino el sindicato, intervino la empresa, intervino la Secretaría de Trabajo. Y se sacaron varios puntos que inclusive se pusieron fechas de corrección y todo eso, aunque el emplazamiento eran por 7 puntos, se sacaron 300 y tantos. Entonces se llegaba al acuerdo de levantar ya el movimiento de huelga, reparar todo eso, reconocer el contrato colectivo de los trabajadores, pagarles el 100% de sus salarios caídos y sus prestaciones que han dejado de percibir durante ese tiempo. Y desgraciadamente Napoleón nos llama en ese momento que estamos en la Secretaría sentados, la empresa, la Secretaría y el sindicato, los que estamos ahí, y nos habló y dijo: ¿y yo cómo voy a quedar? Si no les dan $100 millones, si no le quitan las horas de aprehensión, sálganse de la Secretaría. Y fue la última vez que tuvimos contacto con ellos. Entonces, si esto no se arregló, no fue por voluntad de alguien, fue por la voluntad que Napoleón no quería llegar como héroe, como se siente ahorita siendo senador, y prácticamente lucrar con la necesidad. Se quedó mucha gente sin trabajo, 2 minas ya están trabajando con gente diferente. La de Cananea ya hubo un laudo donde se dio por terminada la relación laboral, individual y colectiva, lo reafirmó la Suprema Corte, y ahorita hablar que hay una negociación, ojalá y el presidente logre una negociación, pero que sea directamente con los trabajadores. Ellos son los únicos que deben de salir beneficiados, y más los que están afuera, son los que han vivido la época difícil, sin trabajo, y mucha gente ya falleció, y yo creo que son los que merecen que se les apoye, se les ayude, e inclusive que se les pague sus 55 millones de dólares. Qué buenos datos. Diputado, muchísimas gracias. Él es el diputado zacatecano Carlos Pavón, uno de los líderes más importantes de la minería en México. Muchas gracias.